Bueno, y hablando sobre el tema de las lesiones en los corredores, tenemos a la licenciada Ceslava Mendieta, quien nos trae alguna información muy interesante sobre las lesiones más comunes en los runners. Mi nombre es Ceslava Mendieta Ivanova, soy fisioterapeuta egresada de la Universidad Especializada de las Américas, cuento con 10 años de experiencia. También tengo una maestría en actividad física y salud de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid. Actualmente estoy certificada en varias técnicas de fisioterapia, algunas de ellas como el cupping therapy, la punción seca nivel 1, el método POLT nivel 1, la movilización neuromeningia, entre otras. Actualmente atiendo en Clínica Metrópolis de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nos puedes contactar acá al 269-1022, extensión 117. Y estamos a la orden para poder aclarar cualquier duda que tengas en base a alguna lesión que estás pasando y poder acompañarte en tu proceso de rehabilitación para que puedas retornar a tus actividades deportivas. Cuando vemos un atleta que manifiesta dolor en la planta del pie, en lo primero que debemos pensar es en la fascitis plantar. La fascitis plantar consiste en la inflamación de la fascia, que es un tejido conectivo que va desde el talón, desde el hueso calcáneo y conecta a los dedos de los pies. Una inflamación de la fascia le va a producir al atleta un dolor muy agudo, va a producir también muchas molestias a la hora de caminar y es de esas lesiones que te hace parar por un buen periodo de tiempo en tu entrenamiento. Las principales causas de una fascitis plantar son el desgaste generalmente de la zapatilla y no haces el cambio del calzado en un tiempo adecuado. La otra causa puede ser un entrenamiento muy intenso y no respetas los periodos de tiempo de descanso. Y el otro factor que es muy importante es correr en superficies muy duras o superficies irregulares que hace que el pie sea un poco inestable a la hora de hacer los cambios de ritmos y las pisadas. Entre la manera de tratar esta lesión en fisioterapia, actualmente se cuentan con muchas modalidades terapéuticas. Generalmente el tratamiento es conservador, con medios analgésicos, antiinflamatorios, también con mucha realización de terapia manual para bajar un poco la sobrecarga que va a existir en la fascia. Y actualmente contamos con terapias innovadoras como lo son las ondas de choque, que es una de las terapias más nuevas en el ámbito de la fascitis plantar. Cabe destacar también que muchas veces la fascitis plantar está asociada a un espolón calcáneo, que es una pequeña calcificación que se forma en el hueso del talón, y entonces eso muchas veces va acompañado con la fascitis plantar y es lo que a veces exacerba un poquito más el dolor. También es muy importante recordar que es más común en pacientes que tienen tendencia a una hiperpronación y a pie plano, pero incluso también puede surgirle a un paciente con un pie con un arco plantar más alto de lo normal. La principal causa de dolor en el tobillo en un corredor generalmente son los esguinces de tobillos. Estos se pueden producir por una mala pisada. Muchas veces el paciente suele pisar un terreno desnivelado, una piedrita, incluso alguna hoja mojada que encuentra en la carretera, y eso le va a producir un leve esguince de tobillo, aunque a veces puede ser también un esguince de tobillo más crónico. El esguince de tobillo consiste en la distensión de los ligamentos que tenemos en el tobillo al momento de hacer la torsión o de doblarnos el pie, como se dice comúnmente. Existen 3 grados de esguince de tobillo. Tenemos el esguince de tobillo grado 1, que es un esguince leve, solamente se produce la distensión. Tenemos el esguince de tobillo grado 2, que se produce una distensión muchas veces combinada de una pequeña ruptura de los ligamentos, y el esguince grado 3, que tenemos una ruptura completa de los ligamentos. El tratamiento de los esguinces de tobillo generalmente es conservador, a excepción del esguince grado 3, que sí amerita muchas veces una cirugía ya por parte de los ortopedas. Y en cuanto al tratamiento conservador, podemos manejarlo con reposo, con frío, con compresión,
con masaje de drenaje linfático en caso de que la inflamación sea muy grande, muy aguda. Y una vez que podamos controlar la parte del edema, de la inflamación y del dolor, entonces allí podemos empezar ya con la rehabilitación progresiva, que incluye ejercicios de estabilidad, de propiocepción, fortalecimiento muscular y ya por último en la progresión para que el atleta pueda regresar a su actividad deportiva normal. Es muy importante que para cada grado de esguince el tiempo de recuperación es diferente. Un esguince grado 1 se puede recuperar de 8 a 10 días, un esguince grado 2 de 4 a 6 semanas, mientras que un esguince grado 3, si necesitó cirugía, puede demorar hasta 3-4 meses en su recuperación. Generalmente los esguinces, como mencioné, la causa es traumática por un pequeño accidente o resbalón que sufre el corredor en su entrenamiento. Y el tratamiento generalmente es conservador. Y lo importante aquí es realizar un buen trabajo de propiocepción para que el pie tenga una buena estabilidad, pueda tener mejor equilibrio y mejor balance a la hora de regresar a las actividades deportivas, ya que si no trabajamos bien la estabilidad del tobillo, el paciente va a seguir teniendo esguinces recurrentes y no estaríamos rehabilitando al 100% esa lesión. Es muy importante saber que un tobillo inestable entonces puede causar muchos esguinces recurrentes en el corredor o en cualquier atleta que haya sufrido de ello. El músculo del sóleo es un músculo que se encuentra detrás de los gemelos y por debajo de los gemelos. Es un músculo que está implicado en la flexión plantar del tobillo. Generalmente este músculo tiende a lesionarse muchas veces por los impactos repetidos durante las corridas, también por una debilidad muscular que presenta el paciente. Muchas veces tendemos a fortalecer los gemelos, pero nos olvidamos del sóleo, y es un músculo muy importante y generalmente es un poco más vulnerable que los gemelos de lesionarse en las corridas. Como su función es la flexión plantar, es muy importante realizar un fortalecimiento generalizado de todos los músculos de la pantorrilla, igualmente de todo el tren inferior del paciente, para prevenir que este músculo se lesione. Una inflamación del sóleo le causa al paciente mucho dolor, un dolor agudo, produce cojera y lo deja por fuera un par de días también de los entrenamientos. Generalmente se lesiona cuando metemos mucha carga en terrenos irregulares, también por el desgaste de las zapatillas y, como mencioné, por una debilidad muscular que ya el paciente ha estado presentando. El tratamiento generalmente es conservador, con medios físicos, en fisioterapia. Si hay mucha sobrecarga muscular, se le practica masaje deportivo al paciente. En la etapa aguda trabajamos mucho con crioterapias. Y después, cuando ya hemos mejorado la parte inflamatoria, empezamos el trabajo de fortalecimiento muscular de todo el tren inferior del paciente. También haciéndole una evaluación para ver si hay alguna otra estructura, tanto de la rodilla y de la cadera, comprometidas, porque muchas veces también tenemos otros músculos que están presentando una debilidad y generalmente siempre ellos están conectados o uno tiene que ver con el otro y son más propensos también a lesionarse. El dolor en la tibia generalmente lo asociamos con una lesión que se conoce como periostitis tibial. La periostitis es una inflamación del periósteo, que es una capa externa que recubre al hueso. Entonces, cuando el atleta es sometido a múltiples impactos constantes y repetitivos o una sobrecarga excesiva en terrenos irregulares, esta pequeña membrana que recubre a los huesos, denominada periósteo, tiende a inflamarse y produce una tracción entonces de los músculos tibial posterior, y entonces el dolor es un poquito más agudo y se irradia en todo el recorrido de la tibia. Generalmente esta lesión se le conoce como la lesión del corredor principiante. La periostitis tibial afecta a cerca del 80% de las personas que en algún momento de su vida practicaron el running. No necesariamente le da a corredores de alto nivel, sino que le puede dar a cualquier persona que va a correr, aunque sea por hobby, y no cumple con las medidas necesarias.
Es muy importante en esta lesión revisar el calzado, ver que no esté desgastado, y si está desgastado tenemos que hacer un cambio de calzado automáticamente. También es muy importante el fortalecimiento de todos los músculos de la pantorrilla y del tren inferior, y el tratamiento básicamente es un tratamiento conservador en el ámbito de la fisioterapia. Generalmente lo tratamos con crioterapias, con tratamiento analgésico antiinflamatorio. Podemos utilizar el láser, el ultrasonido, la electroterapia analgésica. En la periostitis tibial hay un factor muy importante, y es que lo tenemos que tratar a tiempo. Una periostitis tibial mal tratada o mal curada generalmente te puede desencadenar una fractura por estrés. Y en ese caso ya sí sería un poquito más complejo el tratamiento, y el reposo por parte del atleta sería un poco más de tiempo, le tomaría más tiempo de lo normal. Es muy importante también tener en cuenta todos estos factores para la recuperación. Uno de los más importantes es cambiar el terreno donde se está entrenando. Si es un terreno irregular, si es un terreno en bajadas, tenemos que cambiarlo generalmente a un terreno plano. Y una vez que tengamos al paciente listo para regresar a sus actividades deportivas, en el caso de la periostitis tibial, el protocolo cambiaría un poquito. El paciente empezaría con corridas suaves dentro de la piscina con el famoso aquarrón. Después le integraríamos unos trotes o unas corridas en la parte de grama, para luego entonces que el paciente pueda regresar al asfalto. Como les mencioné, es una de las principales lesiones del corredor, le da el 80% de los corredores, y por eso su importancia y brindarle un manejo adecuado para que el atleta se pueda recuperar al 100% y regresar a sus actividades normales. Los dolores en las rodillas, generalmente en los corredores, la principal causa es el síndrome de la banda iliotibial. Esto es una inflamación que se produce en el tendón de la banda iliotibial que recorre toda la cara externa del muslo y se conecta en la cara lateral de la rodilla. Este tipo de lesión generalmente ocurre cuando el corredor tiende a correr cuesta abajo, es una de las principales causas. También en pacientes con pie plano y Genu-Varu es una de las causas también más comunes de generar tendinitis en la banda iliotibial. El tratamiento de esta lesión generalmente es conservador, con medios físicos, analgésicos en fisioterapia. Masajes de descarga muscular son muy adecuados también, los masajes deportivos comúnmente conocidos, ya que la banda tiende a contraerse por la inflamación que está presentando, entonces se siente como si fuera una cuerdita dura. Entonces es muy importante realizarle los masajes de descarga a los pacientes. También unos programas de estiramientos adecuados, específicos para la zona, y también un fortalecimiento muscular adecuado para la hora que el paciente ya tiende a regresar a sus actividades deportivas normales. En cuanto al regreso a la corrida, en este caso ocurre lo mismo que con la lesión de la periostitis tibial, hay que llevarlo de a poco. Generalmente se empieza con el aquarrón en la piscina, luego nos dirigimos a los trotes en grama para después, posteriormente, poder reintegrar al paciente en las corridas, en la carretera y en el asfalto. Muy importante aquí también es el factor de las zapatillas. Si el paciente ya corre con una zapatilla desgastada, también es más propenso a lesionarse. El dolor típico de esta lesión se va a encontrar en la cara lateral de la rodilla, aunque también los dolores en la cara lateral de la rodilla pueden estar asociados a otras lesiones, pero el más común que nos llega a rehabilitación es con diagnóstico de síndrome de la banda iliotibial. Otro de los dolores muy comunes en la rodilla, ya vimos el de la cara lateral de la rodilla, ahora vamos a ver el de la cara medial o interna de la rodilla. La principal lesión que llega a consulta por este dolor medial de la rodilla es por la famosa lesión de la pata de ganso, tendinitis de la pata de ganso. Se le conoce a la pata de ganso a un conjunto de 3 tendones que se conectan en la cara medial de la rodilla y tienen una forma, como pueden observar aquí, parecida a la de una patita de un ganso. Estos 3 tendones son los del músculo recto interno, sartorio y semitendinoso.
Esta lesión generalmente cursa con un dolor muy agudo, como mencioné, en la cara interna de la rodilla, un dolor a veces incapacitante, te produce cojera y también te hace que te retires un par de días de los entrenamientos. Igual que en el síndrome de la banda iliotibial, el tratamiento es conservador y el reposo puede ser activo. No tiene que ser un reposo total, sino que únicamente cambiamos la actividad de impacto por otra actividad que al paciente le dé menos impacto en la articulación de la rodilla. En cuanto al tratamiento en fisioterapia, cursa con medios físicos, analgésicos para bajar la inflamación y el dolor, y con un programa también de estiramiento, fortalecimientos. Si el paciente tiene puntos gatillos a lo largo de los músculos implicados, también se puede trabajar con punción seca y con ventosas, ya que son músculos de recorrido amplio y generalmente pueden formarse puntos gatillos a lo largo del recorrido. A la hora de que el paciente regrese a su actividad de corrida habitual, se sigue prácticamente el mismo protocolo que el síndrome de la banda iliotibial. Primero empezamos con corridas en el agua, generalmente pasamos a los trotes en grama y por último al asfalto. Ya que la rodilla es una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano, el tratamiento es un poquito diferente por la propia biomecánica de la rodilla, pero generalmente enfocado siempre en disminuir la inflamación, el dolor, en no perder el rango articular y aumentar la fuerza muscular de los músculos implicados tanto en la flexión como en la extensión de la rodilla. Y generalmente el tratamiento preventivo, como en todas las lesiones, verificar el desgaste normal que tenga la zapatilla, variar los terrenos de entrenamiento y no sobrecargar o llevar el cuerpo ya a un límite máximo, ¿no? Porque de ahí entonces se derivan otros trastornos ya un poquito más complejos a nivel de la articulación de la rodilla. Los dolores en la cadera generalmente en los corredores se pueden atribuir a muchas lesiones, ya que la cadera es una articulación grande, es un espectro amplio en el cual pueden haber muchas afectaciones. Últimamente la mayor lesión que ha llegado a rehabilitación en corredores es el pinzamiento de cadera. El pinzamiento de cadera prácticamente no es una lesión que yo voy a adquirir corriendo. El pinzamiento de cadera es una pequeña deformación en la cadera en donde la cabeza del fémur no embona correctamente en el acetábulo de la cadera. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos tipos de pinzamientos de cadera. Tenemos el pinzamiento tipo CAM, donde el crecimiento óseo o la prominencia ósea va a estar en la unión entre el cuello y la cabeza del fémur. Y tenemos el pinzamiento tipo pincer, donde la mayor prominencia va a estar ubicada en el acetábulo. Entonces también hay un pinzamiento mixto, donde el paciente puede presentar tanto pincer como CAM en una sola articulación. El pinzamiento de cadera puede ser asintomático en algunos pacientes y puede ser sintomático en otros. Hay pacientes que toda su vida han tenido esa pequeña deformación o deformidad en la cadera y nunca les ha molestado, ya que son pacientes que no realizan actividades de impacto ni han sufrido un trauma en la zona de la cadera. Sin embargo, en los corredores ocurre que al someter el cuerpo a un esfuerzo máximo, a una carga muy grande de kilómetros, porque me estoy preparando para X o Y carrera, generalmente ocurre más en los que van para maratón, el enfoque ya es un poquito más diferente. Un pinzamiento de cadera sintomático en el corredor se puede tratar de manera conservadora siempre y cuando el pinzamiento sea un pinzamiento leve o no cause mayores molestias. Si el pinzamiento ya es de grados mayores o está un poquito más comprometido el paciente, que no puede caminar, produce cojera, el dolor típico del pinzamiento es en la zona de la ingle, se va hacia el glúteo y produce marcha claudicante en el paciente.
En ese caso, el tratamiento opcional es una cirugía mínimamente invasiva para la corrección del pinzamiento de cadera. Un pinzamiento de cadera ya más avanzado, donde el paciente no se cuidó lo suficiente, siguió corriendo con los dolores de la cadera, en ese caso ya puede producir un desprendimiento o un desgarre del labrum o del cartílago que recubre la cabeza del fémur. Entonces, ahí está el detalle con el pinzamiento de cadera. Muchos pacientes me manifiestan, me lesioné y me hice un pinzamiento de cadera. El pinzamiento de cadera es prácticamente, como les mencioné, una pequeña deformidad tanto en la cabeza del fémur como en el acetábulo. Son pequeñas estructuras óseas que crecen y entonces cuando tenemos el embone del acetábulo con la cadera hay un roce entre ellas o no embonan bien. Entonces eso es en lo que consiste prácticamente el pinzamiento de cadera. Un pinzamiento de cadera, para ser diagnosticado como tal, aparte de las pruebas físicas que le va a realizar el ortopeda al paciente, requiere también de exámenes como radiografías y resonancias magnéticas, donde los ortopedas tienden a medir ciertos ángulos para descifrar si es un pinzamiento leve que no va a causar mayor molestia y que no necesita cirugía, o si ya es un pinzamiento más agravado que requiere cirugía. Si es un pinzamiento que no requiere cirugía, el tratamiento puede ser conservador en el área de rehabilitación. Generalmente nos enfocamos en disminuir el dolor y la inflamación de la cadera del paciente, en mejorar la movilidad de la articulación de la cadera para mantener un rango de articular normal, y por otro lado un trabajo de fortalecimiento de todos los músculos que están involucrados en la articulación de la cadera, de tren inferior y también del core. No es solamente trabajar el músculo, por ejemplo, rotador de la cadera, hay que hacer un trabajo global de todas las estructuras de esas zonas. También el pinzamiento de cadera puede cursar muchas veces con puntos gatillos en el paciente a nivel de la musculatura glútea, y esos puntos gatillos los podemos trabajar con punción seca, que es un tratamiento muy innovador y muy bueno para este tipo de problemitas musculares. En cuanto al tratamiento de un pinzamiento de cadera postquirúrgico, ya lo vemos desde otra perspectiva. Ya el paciente pasó por la cirugía, ya el ortopeda hizo la corrección del pinzamiento. Ya ese va por fases. La primera fase es más que todo disminuir el dolor, la inflamación. El paciente va a pasar un tiempo con muletas, lo cual tenemos que trabajar luego para prevenir la atrofia del miembro que fue sometido a la cirugía. Es un trabajo también donde tenemos que hacer mucho trabajo de movilidad controlada, un trabajo de fortalecimiento. Después pasamos a un trabajo propioceptivo, tanto para el miembro inferior como para la cadera. Y por último, entonces, el regreso del paciente a sus actividades deportivas, que allí prácticamente vamos de menos a más. Empezamos con actividades de poco impacto hasta ir evolucionando a ya poder llevar al paciente a realizar otra vez las corridas habituales al que estaba acostumbrado. Una cirugía de pinzamiento de cadera tiene muy buenos resultados. Yo generalmente ya he trabajado con varios corredores operados de pinzamiento de cadera, y ahí están haciendo sus corridas, sus maratones, sus triatlones. La verdad no tiene mayor complicación siempre y cuando el pinzamiento se atiende a tiempo. Es muy importante también que el paciente sepa que si no decidimos tratar un pinzamiento a tiempo y no sigue las recomendaciones brindadas por el ortopeda y por su fisioterapeuta, la mayor complicación que puede tener es que puede desencadenar en una artrosis de cadera, y ya eso es un tema un poquito más complicado, y ya el tratamiento sería totalmente más complicado el tratamiento y más complicado el regreso para las actividades deportivas del paciente. Los dolores en la espalda generalmente pueden estar causados en el corredor por malas posturas a la hora de la corrida, una mala biomecánica a la hora de correr, o incluso también por debilidad de los músculos de la espalda y del core.
Esto generalmente se le conoce como lumbagos posturales o dorsalgias posturales o posesfuerzo, ¿no? Es muy importante en estos casos mantener una buena higiene postural a la hora tanto de correr como de realizar las actividades del hogar y de la vida cotidiana. Los tratamientos de estas lumbagos posturales o por esfuerzo generalmente consisten en tratamiento conservador, donde se le va a enseñar primeramente que nada al paciente a mantener una buena postura a la hora de realizar sus actividades y a la hora de correr. Ya si el dolor se nos va hacia el glúteo, ya una de las lesiones más comunes entre el dolor de la espalda que se irradia hacia el glúteo puede ser una compresión del nervio ciático a nivel del músculo piramidal, lo que se conoce como síndrome del piramidal, que es muy común también en los corredores. El dolor se puede extender desde el glúteo hacia la parte externa del muslo. En estos músculos también se tienden a formar muchos puntos gatillos miofaciales por el esfuerzo que realiza el paciente en la corrida, por la mala biomecánica o por algún déficit o debilidad muscular en la zona. Es muy importante también manejarlo de manera conservadora, con tratamiento analgésico antiinflamatorio y con un adecuado programa tanto de fortalecimiento como de estiramiento de la zona lumbar y de la zona del glúteo. Entre las recomendaciones para evitar estos dolores lumbares, generalmente es hacer estiramientos después de entrenar, mantener una buena postura, tanto a la hora de entrenar como estar sentado en la oficina o incluso para estar acostado. Una buena higiene postural es la clave de estos lumbagos o dorsalgias. Y en cuanto al tema del síndrome del piramidal, ese sí es una lesión un poquito más comprometedora, ya que se contrae o se inflama el músculo piramidal y él es el que va a causar entonces una compresión a nivel del nervio ciático y van a aparecer los dolores irradiados hacia el miembro inferior en la parte de atrás del muslo. El tratamiento igualmente es conservador, generalmente recomendarle al paciente una revisión generalizada. Si encontramos muchos puntos gatillos a nivel tanto del piramidal como de la musculatura glútea, los podemos tratar con punción seca, es lo que me ha resultado últimamente con los pacientes en este tipo de lesiones. Y también hablarle al paciente sobre las maneras preventivas, evitar también correr en cuestas, en terrenos irregulares. Y si el dolor del impacto es muy grande a nivel de la zona, entonces variarlo por otra actividad que no tenga mayor impacto posible. Como recomendaciones generales le puedo decir a los atletas o a las personas que están ingresando en este ámbito del running, lo importante es buscar un diagnóstico para el dolor que están presentando. Un diagnóstico no lo encontramos en YouTube o en las redes sociales. Tienes que acercarte a un profesional idóneo, ya sea tu ortopeda de cabecera o tu fisioterapeuta de cabecera, para poder diagnosticar y saber cuál es la causa de tu dolor. Tener una inflamación crónica, eso no es un diagnóstico, simplemente la inflamación crónica es un signo de que algo no está bien en la estructura o alrededor de la estructura que te está doliendo. Es muy importante también tener una buena comunicación entre el paciente con el fisioterapeuta. Muchas veces los pacientes no nos dicen al 100% las cosas que están haciendo por miedo a que nosotros le digamos no, tienes que parar de correr o tienes que quedarte en la casa cierto tiempo. Generalmente los reposos que utilizamos en fisioterapia son reposos activos. Lo que hacemos es cambiarte la actividad que te está provocando la molestia, en este caso las actividades de impacto, te las cambiamos por otras actividades que generen menos impacto en la zona que estás lesionado. Es muy importante también que el paciente tenga una buena comunicación con su entrenador, ya que el entrenador tiene que estar anuente a todo el proceso de rehabilitación del paciente, ya que eso nos ayudaría muchísimo en la adherencia a la rehabilitación. Es muy importante también que el entrenador sepa que si el paciente está lesionado, a él le toca modificar la mecánica de entrenamiento. Esto quiere decir que va a tener que variarle los ejercicios, va a tener que cambiarle
las zonas de impacto, va a tener que cambiar el terreno donde el paciente está entrenando mientras el paciente se recupere al 100%. Es muy importante también modificar la intensidad y el ritmo de los entrenos. Eso ya sería por parte del entrenador. Como recomendaciones generales les puedo decir, es muy importante la prevención. Todas estas lesiones que hemos mencionado, hay muchas maneras de prevenirlas. Entre las más importantes son mantener unos buenos planes de estiramiento para después de todos los entrenamientos que realizas en el día. Recuerda que es muy importante calentar antes de entrenar y después de entrenar, entonces hacer tu serie de estiramientos. No solamente dedicarte a correr, también tienes que trabajar la parte del fortalecimiento muscular, que es muy importante. Muchas de estas lesiones que mencionamos se agudizan o se incrementan los dolores debido a que la musculatura que está alrededor de la zona está débil. Entonces es muy importante que le dediques tiempo al fortalecimiento muscular dentro de tu plan de entrenamiento. Es muy importante también que realices terapias preventivas, como por ejemplo, si tienes fondos largos, es muy importante la utilización de la crioterapia. Si te estás preparando para una maratón o una media maratón, incluirla dentro de tus sesiones de entrenamiento o de tu plan de entrenamiento. En cuanto a terapia manual, lo que generalmente realizamos son los masajes deportivos. Eso también es parte de tu preparación para las carreras a las cuales vas a asistir. Los masajes deportivos son masajes de descargas musculares que te ayudan a liberar la tensión acumulada y la sobrecarga que vas a tener en los músculos, y también te ayudan a prevenir lesiones como los famosos desgarres musculares, que muchas veces ocurren porque el músculo está demasiado sobrecargado, le metes un esfuerzo máximo y la fibra entonces tiende a romperse por el sobreestiramiento o la sobrecontracción del músculo. Otras de las recomendaciones para los corredores principiantes, que antes de empezar a correr se realicen la prueba de la pisada. Eso es muy importante para determinar si tu pisada es neutral, supinadora o pronadora, y puedas utilizar un calzado adecuado y prevenir muchas de las lesiones de las cuales hemos hablado. Y como punto final, no automedicarse, no autodiagnosticarse, ya que todo eso lleva un protocolo y tiene que ser guiado de la mano de un profesional de salud. Muchas veces los pacientes tienden a automedicarse con medicamentos que ni siquiera están indicados para las afecciones que están presentando, o muchas veces nos dicen: yo vi en X red social que lo que puedo tener es esto. Generalmente no es la manera correcta. Siempre acude a un profesional idóneo por el Ministerio de Salud para que te pueda orientar adecuadamente en todo el proceso, tanto de diagnóstico como de rehabilitación fisioterapéutica que debes seguir por la lesión que hayas sufrido.